como mencionó el doctor, a continuación damos por abierta la segunda ronda de exposición, la ronda de réplica. Iniciaremos asimismo con el mismo orden en los que se han expuesto los temas. Empezaremos con el doctor Daniel Frías Toral. Adelante, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Bien, bueno, me parece interesante que efectivamente, como he visto en los otros países, mantenemos tradicionalmente la parte hegemónica de los tres poderes. En el Perú me agradó mucho que, si bien es cierto, tuvieron pues la experiencia del poder electoral, pero más no como poder realmente del Estado, sino por la autonomía que se refería. Yo más bien estaría en estos momentos resaltando las bondades y las virtudes de lo que pasa en nuestro país, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, como les había indicado la vez anterior, tenemos básicamente pues estas premisas que las están tipificadas puntualmente en el artículo 208 de nuestra Constitución, donde como les explicaba, pues es el mayor ente de control ciudadano y participación como tal, que democratiza realmente la elección de los mejores y los mejores capacitados para el control, para los organismos de control del Estado, ¿no? Entonces, como les mencionaba, nuestra Carta Magna, en el 208, señala, pues, efectivamente, dentro de las atribuciones de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la primera se refiere a la promoción de la participación ciudadana y estimular los procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana. La segunda, que tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público. La tercera, relacionada con el proceso de investigación, emisión de informes, participar en parte procesal sobre actos o omisiones que afecten la participación ciudadana o generen corrupción. Y la cuarta, la que tiene que ver con la elección de autoridades que establece la Constitución y que, cuya competencia, pues, en estos momentos es del Consejo de Participación Ciudadana y no del Congreso, como se hace tradicionalmente en los otros lados. Entonces, entre los deberes y derechos de este organismo, ¿no?, están los que había mencionado. Aparte de los mismos, también están emitir informes que determinen la existencia de responsabilidad, formular recomendaciones, actuar como parte profesional en las causas, coadyuvar a la protección de personas que denuncian actos de corrupción. Esto es muy importante porque, siendo esto un poder del Estado, se le da calidad de protección a testigos, ¿no, verdad?, a quienes denuncian actos de corrupción. También tienen, al igual que no tienen, o sea, independientemente de la calidad de fiscalizador que tienen los legisladores, ellos también pueden solicitar a cualquier funcionario de cualquier institución del Estado la información que sea necesaria para investigaciones en los procesos que ellos están tratando, o para colaborar, inclusive, ¿no, verdad?, quienes se nieguen tienen ya sanciones previstas y establecidas. Designar, pues, obviamente, las principales autoridades como tal es, entre otras cosas, pues, las bondades que tenemos, y yo sí diría que valdría la pena, a mi modo de ver, replicar esto, porque sí creo que a nivel de toda Latinoamérica, pues, tenemos el problema de que quienes determinan, o quienes se determina que sean las personas que van a tener los principales por el Estado, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría General del Estado, superintendencias, Defensor Público, Defensor del Pueblo, no pueden seguir siendo solamente los compadres y amigos de nuestros congresistas, de nuestros asambleístas, ¿no? Este modelo yo sí creo que debería replicarse en otros países, para que por primera vez sean los ciudadanos quienes realmente tengan la capacidad de poder elegir, pero no elegir a cualquiera por afecto, sino a los mejores, previo a que un Consejo de Participación Ciudadana seleccione efectivamente de una gran cantidad a las mejores ternas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto o algo que se quiera añadir más, contando la experiencia, pues, de nuestro país, que, como le digo, pues sí es innovador
a partir de la Constituyente del 2008, que quedó establecido este quinto poder del Estado, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor Daniel Frías, por su participación. Invitamos en sí que a los participantes que ya pueden ir formulando sus preguntas a través del chat para poder ser absueltas en la ronda de preguntas. Con ello se le daría el pase al siguiente expositor para la segunda ronda, al doctor Rubén Flores Daquevicius. Muchas gracias. Muy gracias, Rafael. Creo que las exposiciones de los colegas han sido muy buenas y han contribuido a nuestro crecimiento desde el punto de vista comparado, del derecho comparado. En primer lugar, sin ánimo de polémica, en Uruguay nosotros jamás hemos dicho que existan más de 3 poderes del Estado. Se puede decir que existen hasta 4 poderes del Estado, pero nosotros llamamos poderes del Estado a el ejercicio de las funciones jurídicas del Estado. Entonces, tenemos la función administrativa, poder ejecutivo, la función legislativa, poder legislativo, y la función jurisdiccional por parte del poder judicial. En el caso, por ejemplo, de otros órganos que ejercen funciones, como la Corte Electoral, que puede entenderse como un órgano que ejerce función jurisdiccional, decimos que es una excepción al principio de consagración de la función jurisdiccional al Poder Judicial. En conclusión, hablamos de 3 poderes del Estado. Se podría hablar del poder también constituyente. Son formas de decirlo específicamente. Me interesa especialmente también, ahora te veo, Roy, cuando hacías mención al tema de la iniciativa de reforma constitucional. Si no te entendí mal, creo que Perú no puede tener iniciativa popular, no existe la iniciativa popular en materia de reforma constitucional. Eso fue lo que yo te entendí. ¿Estamos de acuerdo? El 206 de nuestra Constitución sí establece que la ciudadanía tiene iniciativa, pero para reformas parciales. Perfecto. Nosotros en la Constitución, gracias, Roy. Nosotros en nuestra Constitución establecemos la iniciativa de reforma constitucional total para el cuerpo electoral, para el pueblo materializado en cuerpo electoral. Es decir, una cosa es el pueblo, que mirando allí a Daniel, es utilizado a veces esa expresión en una forma promiscua, como para llamar la atención, para lograr que la gente se sienta comprometida. Hay un aviso acá en Uruguay en este momento que habla de el banco tal, tu banco, te dice. Entonces vos te sentís como comprometido, es tu banco. Entonces el cuerpo electoral, técnicamente hablando, el pueblo en Uruguay puede presentar reformas constitucionales en su totalidad y lo puede hacer con un 10%. Recuerden, para una iniciativa legislativa 25, defiende al legislador, defiende a la clase política.
Para la reforma constitucional se requiere menos, se requiere un 10%. Con respecto a la reforma total, podríamos estar un buen rato hablando, no nos vamos a quedar en eso, porque están las cláusulas pétreas, pero esa es otra historia que no viene al caso en este momento. Y yo considero que el constituyente todo lo puede, aunque nosotros no estableceríamos bajo ningún concepto un régimen monárquico. La Constitución tiene una cláusula pétrea en ese sentido en Uruguay. Otro de los temas que nos aportó, que yo saqué apuntes que nos aportaron nuestros colegas en este foro, en esta tribuna, fue la fragmentación de los partidos políticos, y Flor nos hablaba de la participación social. Creo que son temas importantes a tener especialmente en cuenta, inclusive también cuando se hacía mención a los estados unitarios o federales, estados unitarios con mayor o menor descentralización. Uruguay es un país pequeño en comparación con vuestros países, es pequeño, es grande respecto a Holanda, Bélgica, Suiza. A veces dicen, en Uruguay dicen, somos un paisito, dicen acá, como que somos chiquitos. No es así. Respecto a Brasil, a Colombia, a Perú, a Ecuador inclusive, somos más chicos, pero no somos un paisito en el sentido territorial. De cualquier manera, todo está centralizado en Montevideo, siendo un país unitario con descentralización territorial. Entonces, la participación ciudadana es muy importante en ese sentido, la utilización de estos elementos. Otro tema que yo anoté en la exposición de mis colegas, de mis queridos colegas, que creo que lo hacía mención Roy por allí, en determinado momento, fue el tema de la suspensión de la ciudadana. Se hablaba de Lula, etc. Ustedes saben que en determinado momento, en un tema a considerar desde el punto de vista político, de los derechos humanos, en fin, etc., se llegó a hablar de la imposibilidad de que los dictadores fueran candidatos. Ello, si no recuerdo mal, se planteó en Chile. Porque además ustedes saben que los dictadores que violan la Constitución, luego se presentan a las elecciones e inclusive logran los fueros parlamentarios. Yo no estoy a favor ni en contra, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra. Estoy hablando de hechos que se han discutido, que se han hablado. Y con respecto a la suspensión de la ciudadanía, por ejemplo, el caso Lula, por decirlo así, por decirlo de esa manera, el artículo 80 de la Constitución uruguaya suspende la ciudadanía. Y vos para ser candidato tenés que ser ciudadano. Y suspende la ciudadanía por tener ineptitud física o mental, condición de procesado en causa criminal que pueda dar lugar a una pena mayor a 2 años, por supuesto por una causal de edad, se suspende también. Sos ciudadano, pero si tenés 2 años no podés votar. En Uruguay se vota a partir de los 18. Y ello tiene que ver con toda la participación ciudadana, que es importante tener en cuenta que también existe en mi país la posibilidad de este tema. Inclusive en las elecciones que se celebraron en 2019, uno de los candidatos a presidente de la República se pidió su procesamiento, con lo cual caía su posibilidad de ser candidato a presidente. Y se presentó una inconstitucionalidad de la ley.
con lo cual se suspendió, pudo ser candidato porque se suspendió esa ley al entrar en la inconstitucionalidad, se suspendió, y de esa manera no ganó la elección, pero logró fueros. Yo no digo que sea culpable, bajo ningún concepto, pero vean cómo a veces los mecanismos constitucionales pueden dar lugar a determinados elementos como el que acabo de decir. En la participación de la mujer en Uruguay también se está discutiendo el tema. Nosotros en este momento tenemos tenemos 2 hombres y una mujer, mínimo, obligatorio y mínimo. También se puede hacer trampa. Usted puede poner 2 hombres y una mujer. Y un hombre como suplente de la mujer. La mujer renuncia y queda otro hombre. Y eso que está todo muy bien regulado. Vean cómo es el tema de los manejos, válgame la expresión, que se pueden dar. Por último, y terminando ya, quiero que sepan que en Uruguay se da el hecho de que los partidos políticos deberían dar la mayor participación posible a los ciudadanos, y eso está establecido en la Constitución. No siempre se da así. Evidentemente, como en todos, creo que en vuestros regímenes debe ser algo igual, relativamente igual. Siempre existe un grupo político, un grupo de personas que muchas veces se pueden perpetuar en el ejercicio de la función pública. Para concluir, creo que más allá de la tercera ronda de preguntas, creo que ha sido muy enriquecedor para mí las exposiciones de mis colegas, a las cuales les agradezco especialmente vuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. A continuación le cederemos el pase a la doctora Flor María Ávila Hernández. Sí, bueno, primero, el debate ha resultado sumamente interesante. Veo muchos puntos de convergencia. Por un lado, nuestras democracias representativas con elementos de la democracia directa, con una necesidad de profundizar esos mecanismos, darlos a conocer, socializarlos. Muchas veces la ciudadanía no sé hasta qué punto conoce realmente estos mecanismos, sabe la importancia. A veces, al menos la experiencia en Colombia, vemos que gran parte de las iniciativas han venido desde partidos políticos. Entonces, de ahí la necesidad de que sea realmente el pueblo el que ejerza, el que se sienta ciudadano. Tengo un querido profesor filósofo, él dice que si la ciudadanía no se ejerce, la persona se desciudadaniza. Es decir, hay un proceso de desciudadanización. Es decir, cada día somos menos ciudadanos y eso es algo muy grave en una democracia. También todos sabemos que en Colombia han habido altos niveles de abstención en cuanto a elecciones de congresistas, de presidentes. Es decir, esa ha sido como la constante, ¿no? En Colombia, y entonces considero que necesitamos, no sé la experiencia en Uruguay o en Ecuador también, pero creo que las presidenciales en Ecuador han estado muy movidas, ha habido mucho interés en esas elecciones, en las últimas elecciones, pero realmente yo creo que la construcción de ciudadanía es un tema que nos atañe a todos. También me llama mucho la atención ese término que usó el profesor Rubén de Uruguay como la
la Suiza de América Latina, ¿no? Es decir, yo creo que lo bueno hay que aprenderlo. Obviamente nuestros países, Venezuela y Colombia, son países donde hoy hay una alta polarización política que viene de una desigualdad social y económica. Esto hay que decirlo, de una desigualdad cultural, social y económica, donde obviamente ciertos líderes populistas logran entrar con facilidad en esa masa, sobre todo la más desposeída. Entonces, a mí me gusta mucho el término ruso. Bueno, por un lado era de Aristóteles. Aristóteles creía que la democracia era mejor en una gran clase media, porque la gran clase media, el que si era muy pobre, se iba a vender a cualquier líder por la necesidad. Es decir, ya no tenía libertad de escoger. Y si era muy rico, iba obviamente a buscar una plutocracia o una oligarquía. Entonces, realmente yo creo que nuestros estados tienen que trabajar en pro de una calidad de vida y de mejorar, salir primero de la pobreza, porque la pobreza es la violación de es una de las mayores violaciones de nuestros derechos fundamentales. También me llamó la atención la referencia al gobierno abierto. Colombia tiene leyes también sobre gobierno abierto. También Colombia acaba de entrar a la OCDE, que obviamente a la Organización de las Economías Desarrolladas, y la transparencia en la función pública es uno de los centros medulares del gobierno para Colombia, y estamos viendo una serie de implementación en todas las funciones ejecutiva, judicial y legislativa del gobierno abierto. También hoy la justicia en Colombia es digital. A raíz de la pandemia se dicta un decreto, el 806, para virtualizar toda la justicia, y se está esperando un crédito del fondo, creo que o va a ser del BID o del Fondo Monetario Internacional, precisamente para modernizar todo el aparato judicial de Colombia, que es una necesidad. Por último, les voy a hablar sobre unas instituciones que son muy interesantes de control social en Colombia, que me quedaron pendientes de hablarle y que se están utilizando para el control social, especialmente en materia de vigilancia de derechos fundamentales. Actualmente tenemos la tutela que se hizo de un grupo de ciudadanos, sobre todo un pueblo indígena, a las orillas del río Atrato. Este es un río que se estaba contaminando por el mercurio y estaba perdiendo toda su belleza natural. Actualmente hay una veeduría social para vigilarlo. Y también el río Bogotá, que tiene una contaminación tremenda, muy lamentable, también tiene una veeduría social para vigilar la limpieza del río. Entonces vemos formas de organización social. En Colombia se llaman las veedurías, para precisamente vigilar bienes públicos, vigilar presupuestos, vigilar ejecución de obras. Es decir, todo puede entrar bajo la vigilancia de una veeduría. Por ejemplo, actualmente los recursos que se están enviando para la migración forzada venezolana en Colombia están siendo objeto de una veeduría de venezolanos. Entonces, fíjense cómo estos son organismos muy interesantes, se pueden constituir con más de 3 ciudadanos y necesitan el apoyo de la alcaldía, y es una manera también de vigilar la función pública. Entonces, aquí les quiero mostrar las funciones de las veedurías, y fíjense que tenemos un derecho y deber de la ciudadanía del control de la gestión pública. En Colombia es derecho, pero es también deber. ¿Ok? Bien, entonces les voy a poner acá, son mecanismos democráticos de representación que le permite a los ciudadanos o a las organizaciones comunitarias ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, respecto a autoridades administrativas, políticas judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como las entidades públicas o privadas, ONG, que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o la prestación de un servicio público. Es decir, realmente estas son figuras que se usan hoy en Colombia y que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con la migración venezolana, buscamos también activarlas y buscamos ser proactivos en materia de veedurías. Y repito, actualmente, dado que Colombia ha reconocido que la naturaleza es sujeto de derechos, Dos Ríos tienen hoy protección y vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas. Muchas gracias. Estimada doctora, muchas gracias por su participación en esta ronda. A continuación le damos pase al profesor Roy Mendoza Navarro. Bien, gracias nuevamente. Para resaltar un poco lo que ha dicho mi colega Flor María, ¿no? La consolidación y promoción de la democracia tiene mucho que ver con el combate a la pobreza crítica, ¿no? Es lo que también había asumido la Carta Democrática Interamericana del 2001, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos dialogando, estamos desarrollando, va en esa línea, ¿no? Porque finalmente la democracia, que es el principio fundamental de la soberanía de los pueblos, ¿no? Permite que todos nos podamos desarrollar en condiciones iguales, con respeto al principio de la dignidad de la persona humana, el respeto de las libertades fundamentales, ¿no? Entonces, quería hacer esa referencia por lo que había escuchado a la colega. Y un poco continuando con el desarrollo del tema, quería comentarles que en el Perú la democracia directa, los mecanismos de democracia directa son bastante empleados, ¿no? Nosotros tenemos hasta 4 experiencias de referéndum nacionales. Nuestra Constitución de 1993 fue aprobada por un referéndum cuya votación no fue tan abismal, ¿no? La diferencia no fue tan significativa, lo que generó finalmente también una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución de 1993. O sea, se planteó una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la Constitución de 1993. Eso fue resuelto por nuestro Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional en su momento dijo: un momento, yo soy un poder constituido por la Constitución de 1993, a la cual ustedes quieren que yo la declare inconstitucional. No puedo hacer eso. El otro referéndum que tuvimos fue el del 2005, donde queríamos reestructurar, ¿no?, las regiones en nuestro estado. Nosotros tenemos 25 regiones, y lo que se quería era hacer macroregiones, ¿no?, fusionar esas regiones. Entonces le preguntaron a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con fusionar la macroregión sur, la macroregión norte. La ciudadanía no entendía nada de esos temas técnicos, no tuvo buen resultado, no llegamos a buen puerto respecto a esa reformulación de nuestro proceso de regionalización. Luego, en el 2010, también tuvimos un tercer referéndum sobre la devolución a las contribuciones que hicieron algunos ciudadanos durante varios años, ¿no? Y finalmente el Estado no podía devolverles el dinero porque se suponía que eso era una contribución de naturaleza de impuestos, ¿no? Entonces se definió que no era impuesto, sino era una contribución personal, por tanto tenía que devolverse, ¿no? Eso es una devolución del FONAVI, que hasta hoy en día las personas de edad avanzada no están recibiendo ese dinero a propósito de la aprobación de ese referéndum, ¿no? Y el último referéndum fue en el 2019, ya un referéndum de más carga política, promovido por el gobierno, ¿no?, donde un escándalo que nosotros hemos conocido como los cuellos blancos, una corrupción generalizada en las altas esferas del Poder Judicial, generó pues que nosotros le cambiemos el nombre al Consejo Nacional de la Magistratura, que es, según la Constitución, el encargado de designar a jueces y fiscales a nivel nacional. Ya no iba a ser Consejo Nacional de la Magistratura, sino iba a ser ahora Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, el referéndum era para eso, para cambiarle el nombre, ¿no? Y el segundo era
para si se consideraba o no el financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? El financiamiento indebido, si se consideraba delito o no. Entonces, se aprobó esa medida. Hoy en día, el financiamiento que no es debidamente reportado por las organizaciones políticas se considera financiamiento ilegal y, por tanto, un delito, ¿no? Un delito penal sancionable. Luego, decidimos en ese referéndum también que los parlamentarios ya no se podían reelegir, ¿no? Se habían identificado que habían parlamentarios que toda su vida se le habían pasado en el Parlamento. Se podían reelegir, pero ahora con ese referéndum se aprobó la no reelección o la prohibición de reelección de los parlamentarios. Eso también tuvo sus efectos porque significaba que tendríamos que cambiar a los 130 parlamentarios, ¿no? Perdíamos de repente la experiencia de algunos, ¿no? Entonces tenía sus pros y sus contras. Y el cuarto punto era sobre el bicameralismo. El Perú siempre ha sido bicameral, ¿no? Con la Constitución del 93 se adoptó la unicameralidad, ¿no? Y bueno, eso también ha tenido sus problemas. Se quiso corregir en el 2019 insertando la bicameralidad mediante referéndum. No se pudo conseguir porque también ya hubo unas jugarretas políticas que trastocaron la propuesta del referéndum y finalmente fue desestimada. Entonces, de los 4 puntos que se sometió a referéndum en el 2019, solo se aprobaron 3, ¿no? Eso quiere decir que el Perú emplea, sí, el referéndum a nivel nacional. A nivel subnacional no es muy empleado el referéndum para el tema de ordenanzas. No tiene mucha incidencia. Lo que sí tiene incidencia son las revocatorias, ¿no? Se puede revocar el mandato. Revocar el mandato a nivel subnacional. No puedo revocar el mandato yo, el mandato parlamentario, no puedo revocar yo el mandato presidencial. Puedo vacar al presidente, sí, por determinadas causales establecidas en nuestra Constitución, pero no puedo promover una revocatoria, ya sea contra el presidente, ya sea contra los congresistas. Pero lo que sí se puede hacer es a nivel subnacional, revocar el mandato de los gobernadores regionales o revocar el mandato de los alcaldes, ¿no? Y precisamente este 10 de octubre nosotros tenemos un proceso de revocatoria. La revocatoria en 26 distritos, 26 de 1.874 distritos que tiene el Perú. La revocatoria se va a dar sobre 26 distritos nada más, ¿no? Esta revocatoria se puede dar en el tercer año, ¿no? Solo por una vez, o sea, en el tercer año de mandato. Los alcaldes y los gobernadores regionales tienen el mandato de 4 años y también no se pueden reelegir. Entonces, la ley nos dice que los podemos revocar, ¿no? Solo por única vez en el tercer año. Para el 4º año ya está prohibido revocarlo. ¿Qué más tenemos? El Perú, con estas reformas electorales que ha ido introduciendo, va a tener su primera experiencia sobre las primarias. Elecciones primarias, las PASO, ¿no? Las que también se dan en el país de Rubén, las PASO, o en Argentina, que acaba de darse para renovar la mitad de diputados, creo. Entonces el Perú va a atravesar por esa experiencia. Ha habido intentos de suspender la PASO, ¿no? Personalmente creo yo que todavía no estábamos preparados para la PASO, en tanto que ha habido un lazo de suspensión de la actividad política. La PASO va a ser una consulta a la ciudadanía, donde la ciudadanía va a participar para ver si los que quieren ser candidatos finalmente van a ser candidatos en las elecciones finales, ¿no? Y de no pasar el 1.5% de la votación nacional, ese partido no va a poder participar en las elecciones generales. Mi propuesta no es una contrarreforma, porque eso fue producto de la reforma. Lo que yo planteo no es una contrarreforma, sino es un análisis acerca de las circunstancias que hemos atravesado. Los partidos políticos, si se quiere reforzar, ¿no?, el sistema de partidos, creo que es muy abrupto someterlos a la PASO, ¿no? En tanto que no han podido realizar actividades o desplegar acciones inherentes a las organizaciones políticas por el tiempo, ¿no?, de parálisis ciudadana, si se quiere, que hemos tenido a nivel mundial. Entonces, esas son algunas experiencias sobre la participación política en el Perú, ¿no? Quedo cordialmente agradecido por la invitación y sometido a las preguntas y diálogo intercambiado con los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Roy Mendoza Navarro.
Y como mencionó el doctor, estaríamos abriendo paso a la tercera ronda, la ronda de preguntas. Ya en la caja de comentarios hay algunas preguntas directas que por parte del participante Heraclio Pernia, y refiriéndose a la posición del primer profesor, ¿no? El profesor Daniel Frías Toral. Y su pregunta es: ¿cuál sería la lección aprendida de esta importante experiencia constitucional del año 2008 en cuanto a esa instancia, toda vez de lo sucedido recientemente con el defensor del pueblo del Ecuador? Estimado doctor, le cedo el uso de la palabra. Doctor Daniel Frías, ¿logró escucharme? Disculpa, por favor, un problema de conexión. Te pido 1000 disculpas. No se preocupe. ¿Me repites, por favor? Sí, a ver un momento, voy a volver. Heraclio Pernia pregunta: ¿cuál sería la lección aprendida de esta importante experiencia constitucional del 2008 en cuanto a esa instancia toda vez de lo sucedido recientemente con el defensor del pueblo del Ecuador? Bueno, se eligió el defensor del pueblo del Ecuador. Debo comunicar que inclusive me lo pidieron a mí también postular para aquello, para el encargo, ¿no? Yo personalmente creo que voy a concursar tal vez para defensor público de la nación, y yo no veo nada malo en el perfil que se ha elegido, más allá de las contraposiciones políticas. Es un profesional de primer orden. Conozco a César Córdoba en el tema del ejercicio profesional. Entre sus cualidades está que fue inclusive funcionario de las aduanas, llegó a altos cargos en las aduanas, pero la oposición política en su momento dijo que solo sabe derecho aduanero, y no es así. Es un profesional de gran valía. Como le digo, conozco personalmente su trayectoria, y no veo mayor inconvenientes en aquello. No siempre toda designación por parte de los grupos de poder políticos que no tienen ya el poder, que no pueden decidir, va a causar críticas a manera general. Pero en principio yo creo que es una muy buena elección la que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y era necesaria, era sumamente necesaria el encargo ante los escándalos que pasó con el defensor anterior, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor Daniel Frías. También nos llegó al interno la siguiente pregunta. Estimados doctores, y esto es de manera general, ¿no? Estimados doctores, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el problema no es la existencia de mecanismos de participación en los ciudadanos, sino la poca cultura política de estos. ¿Cómo podemos fomentar en los ciudadanos la conciencia de que su participación política es de suma relevancia? Iniciaríamos con el orden que se ha establecido para la presente mesa, y le daría nuevamente el pase al doctor Daniel Frías. Mire, le voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en mi país. En mi país nadie usaba cinturón de seguridad jamás. El cinturón de seguridad era un adorno que venía en el carro, y jamás se usaba en nuestro país el cinturón de seguridad. De repente, una autoridad vino y dijo: a partir de este momento, los que no usen el cinturón de seguridad tendrán una multa de un salario básico unificado. Un salario, o sea, el trabajo de un mes entero. El país se incendió, hubieron paralizaciones, hubieron marchas, los taxistas querían incendiar los municipios. El transporte público paró y se puso de cabeza el país. Los cambios son metamorfosis que duelen, pero cuando se imponen y se exigen y se obligan, poco a poco van mejorando la calidad de vida de los estados. Obliga a los ciudadanos a salir de un aletargamiento pacífico del cual están acostumbrados a un statu quo donde no tienen que participar, a involucrarse. ¿Qué pasó? Pasó que hoy por hoy ya la multa bajó, pero ahora en cambio todo el mundo usa el cinturón, y hasta las personas que usan transportes
muy artesanales, como estos mototaxis, como estos sitios que son motocicletas adaptadas a una especie de taxi. Todo el mundo exige el cinturón de seguridad y las personas que se suben a los taxis y demás se ponen el cinturón de seguridad y aunque sea incómodo, entendieron que es para el bien de ellos. Entonces yo diría que todo cambio inicia justamente con un proceso muy doloroso de metamorfosis. Es necesario que las personas entiendan, y para eso son los entes estatales, que tienes que tomarte tu tiempo de elegir a las personas más apropiadas para cargos como Consejo de Participación Ciudadana, donde vas a entender que efectivamente ya no hay partidos políticos a quien seguir, sino que obligatoriamente tienes que leer el currículum, por lo menos preguntar a alguien entre 5 o 6 personas, socializar. En nuestro caso, y aclarando justamente la posición de Ecuador, está tipificado, en nuestro caso, 5 poderes del Estado, está tipificado en nuestra Constitución como el quinto poder, como poder en realidad la participación ciudadana y control social, la función de transparencia y control social, perdón, que la ejerce principalmente el Consejo de Participación Ciudadana. Y de esta manera, pues quieras o no quieras, fuiste a las urnas a ver un ejercicio donde no conocías ningún partido político, donde no había caudillismo y donde te tocaba, aunque sea, preguntar, escuchar las entrevistas de la radio, bueno, quién es, quién no es, y te obliga, o sea, al pueblo no le puedes obligar a que le guste algo, solo tienes que obligarlo a que efectivamente se involucre, porque si no vienen las quejas posteriores, en mi punto de vista al respecto. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. Le cedería entonces el uso de la palabra al doctor Rubén Flores Taquevicius. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que es muy importante establecer determinados mecanismos en forma directa. Escuchaba, creo que a Flor decir que hubo una gran abstención en una votación en el país, o alguno de nuestros participantes. Creo que fue Flor, una gran abstención. En Uruguay el voto es obligatorio. ¿Qué sucede con eso? Hace que la gente participe. Una de las condiciones más importantes que hay, creo que en el desarrollo del ser humano en general, es el hábito. Es la repetición de los hábitos. La inteligencia no es una cuestión, es una cuestión de hábito, creo que dice Aristóteles, que hoy se mencionaba también por Flor. Es una cuestión de hábitos, es una cuestión de repetición. Entonces, el hecho de establecer determinadas obligatoriedades, como el tema de ir a votar, tengo que ir a votar, decimos nosotros, hace que, evidentemente, ello propicie la participación ciudadana. También se mencionaba el hecho, por uno de nuestros ponentes, nuestros compañeros de mesa, también se mencionaba que la ciudadanía se ejerce. Flor también lo dijo. La ciudadanía se ejerce y se ejerce todos los días. Entonces, en conclusión, creo que, por un lado, establecer determinadas obligatoriedades en un comienzo, el caso de la multa, por ejemplo, que decía Daniel, puede ser un ejemplo. Determinar otras obligatoriedades, la obligatoriedad del voto en Uruguay. No podés ingresar a un empleo público si no votaste. Está prohibido. Por 5 años no podés ingresar a un empleo público, a la función pública. Por supuesto que si no votaste, además, tenés que pagar la multa, una multa medianamente, no es muy grande, pero tenés que pagar una multa para ejercer la profesión de abogado, por ejemplo. Tenés que presentar la credencial cívica, el documento que votaste. Entonces, en conclusión, creo que determinadas obligatoriedades hacen constituir determinados hábitos. Los talentos
y las virtudes se ejercen por hábito. Un talento se ejerce por hábito. Y se desarrolla mejor por hábito. Educación, en conclusión, educación, una mayor capacidad de propaganda de los temas, espacios gratuitos, hay en Uruguay espacios gratuitos para los partidos políticos, y determinadas sanciones pueden promover la mayor participación política de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Rubén Flores. A continuación, le daría el pase a la doctora Flor María Ávila Hernández. Sí. Bien, el voto no es obligatorio en Colombia, por eso hay tanto abstencionismo. Concuerdo con la idea del doctor Rubén de que obviamente si en su país que es obligatorio, me imagino yo que los resultados electorales son una gran participación. Más, esto es, vamos a decir, relativamente cierto, pero hay algo desde mi punto de vista muy importante. Es primero, considero que debe haber una educación en formación ciudadana. Tenemos que entender el subpoliticón de Aristóteles. Es decir, que la vida feliz estaba en la política. ¿Por qué? Porque somos animales políticos. Es decir, que necesitamos trabajar por el bien común. Que aislados en la casa no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, que necesitamos salir, interesarnos de lo público, interesarnos de lo que nos concierne a todos. Porque a veces, vamos a decir, de lo que ocurre en el exterior es por la falta también o la inercia de la población ante la mala política o la llamada politiquería. Es lamentable que la política hoy esté constituida en gran parte, o los partidos políticos se hayan constituido en mafias. Hay autores que hablan de mafias, es decir, de verdaderos centros económicos que contratan empresas de gran marketing político y construyen candidatos, y esos candidatos llegan y luego, vamos a decir, responden a una política de quien los llevó allí. Entonces, fíjense cómo realmente yo en algunas conferencias yo le decía que esto tiene que ser abordado también por la ciencia política, es decir, cómo están operando actualmente los partidos políticos. Para nadie es un secreto que quienes llegan en Colombia con cargos de congresistas son las familias adineradas o personas que se pueden pagar una campaña de aproximadamente entre $100,000 y $300,000 cuesta una campaña para ser congresista en Colombia. Entonces, ¿cómo queda ese derecho a ser elegido? Si usted no tiene dinero para candidatearse, para pagar una campaña política. Entonces, fíjense cómo, vamos a decir, ciertos cargos políticos están coaptados por ciertas clases económicamente pudientes. Entonces, esto no debería ser. Y por el otro lado, hay que hacer también formación de líderes comunitarios. Es decir, hay que formar los liderazgos, entender que los liderazgos se forman, que no solamente el líder nace naturalmente, eso es cierto, pero hay líderes, o vamos a decir, el liderazgo también se desarrolla. Ayer veía imágenes de Angela Merkel, pasaba unas imágenes muy sencillas, de mucha humildad, de una de las mujeres más líderes de toda, yo creo que la historia del mundo, una mujer que ha sido líder de Europa, líder de su país, de Alemania, y también en estos días escuché a las mujeres afganas como decían, vamos a luchar por nuestros derechos. Entonces, esas actitudes las necesitamos en la sociedad. Es decir, las actitudes que hoy están teniendo las mujeres afganas, que ha tenido una mujer, ¿verdad? Angela Merkel, que tienen actualmente hoy las mujeres también para postularse en política. Es más, yo me postulé en el 2015 en política para el país como diputada.
y realmente al inicio no sabía ni cómo empezar. Pero como dice el doctor, también Rubén, todo se aprende y se puede aprender también a ser un líder y yo creo que si me hubiese quizás quedado en Venezuela, hoy hubiera podido ser una líder política en mi país, muy probablemente. Pero también hay que lanzarse, es decir, hay que tomar la iniciativa también para desarrollar habilidades comunicativas para el liderazgo. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. A continuación le cedo el pase al doctor Roy Mendoza Navarro. Bueno, en el Perú el voto tampoco es, o sea, sí es obligatorio el voto. Ha habido proyectos de querer suspender, ¿no?, esa obligatoriedad. Lamentablemente la cultura cívica no fortalece esa propuesta, ¿no? La cultura cívica en el Perú es todavía muy baja, ¿no? Las personas van a votar por la multa pecuniaria que existe sobre ella, ¿no? Si uno no va a votar, hay sanciones de 80 hasta 240 soles. Y peor si es que no ejerces el cargo de miembro de mesa, ¿no? Entonces, hubo un proyecto sí interesante donde planteaba una especie de vacatio legis, ¿no? O sea, aprobaba la no obligatoriedad del voto, pero en 5 años. O sea, se aprobaba la ley, pero en 5 años, con la condición, ¿no?, de educar a la ciudadanía, de garantizar la participación de la ciudadanía en ausencia del voto, ¿no? En fin, el proyecto no prosperó, la obligatoriedad del voto todavía en el Perú existe y creo necesaria, ¿no? Y bueno, todo lo que se ha estado desarrollando durante esta jornada evidentemente resulta bastante importante, bastante interesante, porque finalmente nos encaminamos a ver o analizar las formas de cómo se garantiza que las personas, los ciudadanos, sean los que participen finalmente en los asuntos públicos. Es muy importante la participación de la ciudadanía, en tanto que estas decisiones de asuntos públicos, de asuntos estatales, finalmente redunda en la vida individual de cada ciudadano. Interesa mucho el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio y respeto de las libertades fundamentales, sus garantías y el respeto por el Estado de Derecho son resultado de la construcción democrática que se va haciendo a partir de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa triada, del cual también está recogida en la Carta Democrática Interamericana, irradia a todos los países, ¿no? Y bueno, eso es finalmente lo que tendría que señalar, ¿no?, y a disposición de cualquier debate, pregunta o encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Roy Mendoza Navarro. Por el momento, todavía no nos hacen llegar una pregunta más, pero quisiera aprovechar para poder solicitarles, ¿no?, que nos puedan brindar unas palabras finales, ya que estamos por culminar esta grata mesa de diálogo que me ha tocado presidir como moderador. Empezaríamos con el orden establecido, con el profesor Daniel Frías Toral. Hola, ¿cómo está? No le escuché, disculpe la última parte. Sí. Quería abrir un espacio para que nos puedan brindar unas palabras finales, ya que estamos por culminar la mesa de diálogo. Gracias. Yo siento que la participación, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, de la ciudadanía es importante. En países como efectivamente Colombia, donde el voto no es obligatorio y hay una gran cantidad de ausentismo, ¿no es verdad? Muchas veces nos quejamos, pues, al igual que acá, de los gobernantes que nos tocan.
Sin embargo, en países como Ecuador, donde el voto sí es obligatorio, en cambio se apuesta a usar la democracia y a desnaturalizar la democracia. ¿Para qué? Para que efectivamente, usando el desconocimiento y la falta de preparación del pueblo, se pongan personas que son virales en redes sociales, se pongan personas que son mediáticas en medios de comunicación, para que ellos ingresen como la figura principal y luego el alterno sea el político real. Tiempo después renuncia a su curul el que fue elegido por votación popular y sube un prefecto desconocido por el pueblo que se principaliza. Y mi llamado es que los que estamos en estos momentos conociendo de derecho, los estudiantes de derecho que están conectados en estos momentos, es importante transmitir a todos los familiares, amigos, espacios radiales, espacios cibernéticos, manifestaciones, foros. Los felicito, aprovecho para felicitar justamente a ustedes por la organización de este foro, donde tenemos que concientizar, porque es de cristianos enseñar al que no sabe, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que nos están viendo la cara de tontos, que todos los políticos están manteniendo una forma de gobierno basados en la ignorancia, el desconocimiento y la desvinculación del pueblo. El pueblo no necesita tener masterados y PhD, solamente necesita involucrarse. Y la única forma de involucrarse es entender que es una necesidad saber a quién le vamos a dar la conducción de nuestros países. La participación ciudadana es fundamental y es nuestra obligación, de los que conocemos del derecho, de los que estudiamos el derecho, de los que hacemos esta noble profesión, transmitir los conocimientos, porque en nosotros recae la responsabilidad social de orientar a aquellos que no saben, para así poder realmente tener un verdadero futuro basado en una seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, estimado doctor René Frías. Continuaríamos con el profesor Rubén Flores Daquevicius. Yo creo que, gracias por la palabra, yo creo que es muy importante lo que se acaba de decir, en el sentido de que los que tuvimos la posibilidad de estudiar, los que tenemos la posibilidad de seguir estudiando, recuerden que un abogado, un profesional, un escribano, lo que sea, deja de ser tal a medida que no estudia. Yo comencé escribiendo en DOS y después con el sistema operativo WordPerfect. Tuve que desaprender para volver a aprender, adaptarme a Windows 95 y Word después. Aprender, desaprender y volver a aprender. Estoy siguiendo a Toffler, no estoy inventando nada. Alvin Toffler. Fue una digresión, disculpen. Creo que nosotros, que hemos podido estudiar, que estamos estudiando, tenemos en parte un deber, yo diría para mí por lo menos, no puedo imponer deberes a los demás, tenemos un deber de formar a la gente, aquellos oídos que nos quieran escuchar, a los efectos de la participación ciudadana, que la gente sepa que está votando, la formación de líderes comunitarios. Por un lado, decía Daniel, la participación ciudadana, la formación de líderes comunitarios, decía Flor. Me parece que eso es fundamental como un deber nuestro, porque eso se va a replicar en nuestros hijos, se va a replicar en nuestros amigos. Por último, vuelvo a agradecer este espacio, esta tribuna que me ha convocado, que nos ha convocado a todos. Creo que justamente de esta manera, y en un intercambio además entre diversos países, nos terminamos formando mejor para replicar eso.
Por tanto, un aplauso para ustedes, para la escuela, para las personas que nos están escuchando hoy viernes, y nos encontraremos dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere. Fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras en sí. Para nosotros siempre un orgullo poder realizar estas contribuciones hacia la comunidad jurídica. Y para seguir en sí con esas palabras finales, le extendería el uso de la palabra a la doctora Flor María Ávila. Bueno, realmente yo estoy muy emocionada. Primero quiero darle las gracias por este hermosísimo espacio, felicitarlos a Bianca, Rafael, esta excelente moderación, a Bianca por su convocatoria, a todo el público, supongo que son jóvenes, chicos muy jóvenes. Si quieren prender las cámaras me encantaría también para que los podamos ver. Supongo que son jóvenes, me emociona hablarle a los jóvenes porque bueno, ya todos mis colegas les han dicho la importancia que tenemos de transmitirles nuestros conocimientos. Felicitar a mis colegas, también lo han hecho de una manera extraordinaria. Quiero decirle solo estas pequeñas palabras de cierre. La democracia hay que conservarlas. Las democracias en América Latina nos han costado, nos siguen costando. En Venezuela la perdimos. En Venezuela vivimos un sistema autoritario y hemos perdido la democracia, la posibilidad de la alternancia del poder. Segundo, los hombres hacen y deshacen las instituciones. Tenemos que preservar nuestras instituciones, poder judicial, poder legislativo, poder electoral, poder ciudadano. Tenemos que fortalecer las instituciones más que los ciudadanos. Es decir, esas instituciones tienen que ser fuertes y sólidas y que no sean cooptadas por los funcionarios que lleguen allí y a ejercer el poder. Tercero, todos somos ciudadanos. Aquí nadie se puede excluir. Todos estamos incluidos. Es decir, todos estamos llamados a tomar parte en la política. Y la política es el arte de lo posible. Es decir, podemos mejorar nuestras instituciones. No debemos conformarnos que no se puede en Venezuela o no se puede en Colombia o no se puede en el Perú. No, todo lo contrario. Es decir, tenemos que partir de que así como tenemos buenos ejemplos, quizás democracias más antiguas, pero que también están sorteando dificultades, pero también instituciones. Tenemos que ser estudiosos también de la política. Es decir, de esa filosofía política que nos va a ayudar también a mejor entender la naturaleza humana, la antropología humana y también a entender la sociedad política para que todos podamos ser mejores ciudadanos. Mi deseo para ustedes desde el Perú, con mucho cariño, haberles podido dar un aporte. Estoy a la orden, les dejo mi correo también para que puedan contactarme si tienen alguna inquietud también sobre Colombia o sobre Venezuela, y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada. Y gracias porque soy la única mujer del panel. No se descuide, su participación ha sido muy amena. A continuación, le cedo el pase al profesor Roy Mendoza Navarro para que pueda cerrar esta ronda de palabras finales. Adelante, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradecer nuevamente a los colegas, ¿no?, por haber contribuido con brillantes ideas, por hacernos conocer también las particularidades de los sistemas en sus estados, ¿no? La teoría, como le decía hace unos instantes, la teoría general del Estado es amplia, pero se aterriza, ¿no?, se aterriza en la conformación particular de los estados. Y eso enriquece el análisis, eso fortalece, ¿no?, la reflexión acerca de dónde queremos llegar, ¿no?
y evidentemente el objeto de esta jornada ha sido la participación política. La participación política entendida como la participación de la ciudadanía, ¿no?, en los asuntos relevantes, en los asuntos públicos. Yo quiero terminar con una pequeña reflexión, ¿no?, con una frase. No sé quién la dijo, la leí por ahí, no me acuerdo quién la dijo. Recuerdo cuando estaba en el Jurado Nacional de Elecciones traía muchos libros, pues, acerca de democracia, de representatividad, ¿no? Y por ahí pesqué una frase. El error que tuve fue no escribir quién fue el autor. Él decía que la democracia es un ideal inacabable. O sea, no se termina de construir la democracia. Permanentemente la ciudadanía construye la democracia y la construye, ¿no?, defendiendo las libertades fundamentales, defendiendo o haciendo efectivas sus garantías, defendiendo y fortaleciendo el Estado de Derecho para finalmente alcanzar los objetivos de desarrollo, de integración, de unidad, para combatir la pobreza en los estados, ¿no? Se promueve la participación política en la medida que se educa a la ciudadanía, y eso está comprobado. En la medida que hay mayor educación, hay mayor participación. Entonces, los estados tienen muchas obligaciones, y en esta parte especial de participación, ejercicio de derechos políticos, ¿no?, los estados tienen obligaciones positivas de hacer, de propiciar, ¿no? Y está en los ciudadanos responder a ese llamado, a efectos de fortalecer todos los principios anteriormente mencionados, ¿no? Gracias, mil gracias a Machac por esta jornada, por la invitación. Gracias a los colegas por las ideas aportadas, y gracias a todos los estudiantes presentes en esta jornada, ¿no? Conmigo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, estimado doctor Mendoza. A continuación tomaré 2 fotos, la primera de ellas con nuestros panelistas. Invito en sí al doctor, ahí está. Yo apagaré mi cámara un momento, y luego la segunda foto será con los participantes. Si me permiten, primero los panelistas, por favor. Estaré presente. Listo. Estaré tomando la foto exactamente en 3 segundos. 3, 2, 1. Listo, la foto ha sido generada entre nuestros panelistas, y a continuación invitamos a nuestros participantes puedan encender sus cámaras para poder tomarnos las fotos conjuntamente. Vamos a esperar unos segundos porque estaban prendiendo nuestros participantes. Aquí se comprobó la teoría del doctor Daniel. Cuando era voluntario, apenas 2 abrieron la cámara. Ahora que le pidieron la foto, abrieron todos. Bueno, estaré tomando la foto en 3 segundos. 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestros participantes, y esperamos contar con su participación, estimados doctores, en muchas próximas oportunidades. Y ha sido un gusto para mí presidir esta mesa de diálogo como moderador. Muchísimas gracias, me despido. Soy Rafael Antonio Quispe Carrera, y será conmigo hasta otra oportunidad.